Bueno, un gusto desde Asunción, Paraguay. Es un placer compartir con ustedes esta experiencia. Quiero agradecer a la gente de la Fundación por todo el soporte técnico que realizan y a la red de artistas que hace posible que podamos estar en contacto mediante la tecnología en diferentes partes del mundo. Te saluda Luis Sermo Masochi desde Asunción, Paraguay. En realidad que no estoy en Asunción, en el interior en este momento, pero sí desde Paraguay. Y vamos a estar compartiendo esto que es inteligencia emocional en la educación. Los que me conocen saben y conocen de que me especialicé en el área de inteligencia emocional. He tratado de recorrer diferentes caminos por este lado de la inteligencia emocional, también lo que es la neurociencia y la innovación. Y tratamos de generar ámbitos de conocimiento de estos puntos que son importantes. La temática que vamos a estar teniendo es que lamentablemente no podemos usar la cámara, el mensaje, entonces preferimos que la voz salga correctamente y que también salga correctamente la imagen, y bueno, quedarnos un poco con los conceptos que vamos a estar volcando. Esta es la placa madre, digamos, la presentación, también de la placa del evento cuando lanzamos el libro Inteligencia Emocional en la Educación. Este libro fue lanzado en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y por eso, y por respeto a ese evento, y por respeto a este libro, que salió al mercado con el apoyo también de algunas empresas, el logo de las compañías que apoyaron esa iniciativa de la inteligencia emocional en la educación dentro de su plan de responsabilidad social. Entonces, por esto nos pareció interesante poder enviar también el nombre de ellos y en nombre de ellos el agradecimiento a toda la gente que hasta ahora ha comprado el libro y ha compartido estas experiencias. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a decir que la inteligencia emocional es la habilidad de gestionar situaciones propias o ajenas. Es la manera en que gestionamos o solucionamos problemas o en la que trabajamos con la forma en la que pensamos en situaciones críticas. ¿Cómo influye en nuestro actuar lo que hago? Luis, perdona, no ¿Cómo estás influye compartiendo la lo que hacen los presentación? demás en mí? Llevando este concepto, y también un concepto muy importante de alguien que fue un precursor vital en la inteligencia emocional, Daniel Goleman. Él dice que en las empresas somos contratados por nuestro coeficiente intelectual y despedidos a causa de la inteligencia emocional. Y en realidad que lo interesante es entender de que trabajamos con las emociones todo el tiempo. De hecho, el 95% de las emociones que tomamos en nuestra vida tienen que ver con la emoción, no tienen que ver con la razón. Entonces, todo lo que pasa alrededor está generado por emociones y decidido por esas emociones. Cuando hablamos de inteligencia emocional en la educación, hablamos de la inteligencia emocional en el aula, de la inteligencia emocional del docente, de la inteligencia del equipo de docentes de la institución. Hablamos de la institución y hablamos del Estado. Y lo que tratamos de hacer con este material es poder tratar de alinear estas herramientas de inteligencia emocional. Hicimos alguna de neurociencia que vamos a comentar ahora y alguna de aprendizaje, para que juntos, con el tiempo, se pueda involucrar y poner la inteligencia emocional en los planes de estudio. Los países que han hecho esto, que han realizado esta acción, como por ejemplo Japón y Finlandia, han generado un porcentaje de rendimiento y de aprendizaje en sus alumnos y mejor ambiente laboral en los docentes. Por eso es tan importante utilizar estas herramientas y estos conceptos que son vitales para generar cambios. La educación es parte de la columna vertebral de cualquier país, es parte de la columna vertebral de cualquier sociedad. Y si nosotros
involucramos en esta columna vertebral que es la educación, conceptos que te mejoran como persona y que te hacen tener una vida más feliz y más próspera. Nuestros niños y nuestros jóvenes crecerán con una más fresca, con una mentalidad más inclusiva y con una mentalidad y actitud con muchísima más empatía. Siempre me hablo de tips, hablar de temas que a veces podemos preguntarnos y queremos buscar la respuesta, con 2 o 3 de ellos. El primero es ¿cuál es la diferencia entre cerebro y mente? Si yo les preguntara cuál es la diferencia y ustedes o pudieran responder en forma verbal, cada uno daría su opinión. Pero piénsenlo y miramos estos conceptos. El cerebro es la parte física. El cerebro lo podemos tocar. El cerebro de una persona, una vez que fallece, se le puede extraer. Y este cerebro, como siempre digo, como la computadora, ¿verdad? La computadora, la notebook, la PC que tenemos en la cual nosotros trabajamos, que es digamos que la parte que podemos tocar. Pero nuestra mente, que en este caso vienen a ser los programas, en el caso de la informática, nuestra mente son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y es muy interesante entender que nuestros pensamientos y nuestras emociones modifican nuestro cerebro. Esto es tan vital entenderlo, porque cuando nosotros entendemos este concepto y entendemos esta herramienta de modificar la forma de pensar para modificar el cerebro y para después modificar la actitud, entendemos que no nos vamos a quedar como estamos toda nuestra vida, sino que podemos generar cambios. Cambios en nosotros, cambios en los demás. Esto con la educación es tan importante porque muchas veces en el aula existen chicos, le decimos un poco complicado, ¿verdad? Estos chicos que a veces vienen hiperactivos y con una tendencia a generar situaciones problemáticas entre los compañeros y demás. Y una de las cosas que hace el docente es a un costado. Pero cuando nosotros entendemos que podemos trabajar con esos niños y esos niños pueden convertirse en líderes en una orientación diferente a la que tienen, nuestras aulas pueden llegar a cambiar y los ambientes. Lo que pasa es que a veces los programas de estudio en los diferentes países en la región no están adaptados para el momento en que vivimos. Son ya programas muy viejos, muy estáticos, y a veces no le permite al docente tomarse el tiempo para esto que es importante. Es una decisión que debe de tomar el docente en el aula, que debe tomar el docente con sus compañeros de equipo, los directivos de las instituciones, con sus docentes y con el alumnado. La importancia de saber que todo se puede cambiar desde el punto de vista de cómo pensamos. Y si nosotros decimos que la mente es nuestras emociones y nuestros pensamientos, y que esto cambia nuestro cerebro, entonces estamos diciendo que hay algo que es algo que antes, décadas atrás o años atrás desconocíamos y hoy tenemos por cierto, porque la ciencia o la neurociencia ha descubierto cómo funciona nuestro cerebro realizar. Tu pensamiento afecta a tu cerebro y esto tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. Si nosotros vamos al área de la educación y ponemos en el entorno lo que hablamos anteriormente, que es el docente, que es el alumno, son los compañeros de equipo, decimos que necesitamos generar cambios. Es muy interesante entender que trabajando con el pensamiento de la gente que nos rodea, inclusive en nuestros entornos, podemos cambiar cómo actúan, cómo aprendemos, cómo generamos la atención, que es un recurso ilimitado en el aprendizaje,
y lo vamos a hablar, y cómo influimos, por ejemplo, en los papás de los alumnos. En esta generación, para mí, bisagra, donde los papás de los alumnos tienen un papel preponderante en la enseñanza porque no es como antes. Antes había una intervención de los papás, pero pasiva desde el punto de vista de sus requerimientos con el docente. Sus requerimientos antes siempre eran con el alumno, o sea, con sus hijos. Hoy los requerimientos van al docente y la presión mayor va al docente, no va al alumno. Entonces, cada vez que un padre o un familiar de un alumno tiene una inquietud y en la mayoría de las veces lo hace en forma, las muestra de manera equivocada, el docente necesita utilizar la inteligencia emocional para poder dar respuestas adecuadas que le ayuden a permanecer en su carácter de docente desde el punto de vista no solamente de lo que enseña, sino desde el punto de vista de cómo lo percibe la gente. Esto es algo que también a veces se ha dejado de trabajar en algunas generaciones, de poner foco en cómo nos ven en lo que hacemos para potenciar nuestro trabajo y lograr la excelencia. Cuando nosotros generamos un aprendizaje nuevo, un conocimiento nuevo, en nuestro cerebro se generan neuronas que trabajan alineadas a ese aprendizaje nuevo y se generan conexiones neuronales nuevas que potencian ese aprendizaje. Una vez que este aprendizaje lo empezamos a trabajar y empezamos a practicar y a hacer lo mismo diariamente y a tomar acciones en forma repetida que tienen que ver con ese aprendizaje o esa acción que genera el aprendizaje empieza a generar cambios en nuestro cerebro, la neuroplasticidad. Y esos cambios, con el tiempo, influyen en nuestro carácter. Y empezamos a percibir distinto lo que antes percibíamos de una manera, hoy lo percibimos de otra. Nuestros nuevos hábitos cambian nuestro carácter y cambian nuestra visión. Y esto nosotros lo podemos llevar a la educación, lo podemos llevar a ámbitos personales, como por ejemplo, quiero realizar una actividad o la otra, y entonces la verdad que se puede hacer cuando vamos al gimnasio, cuando queremos empezar un trabajo determinado, lo que fuere, y esto está genial. Recuerden que de tomar nota, un segundo para decir lo siguiente. De todas las capacitaciones que nosotros escuchamos en nuestra vida, en la universidad, en la empresa, donde fuera, nuestro cerebro retiene o nosotros retenemos entre un 5 y un 7% de lo que aprendemos. Esto también lo vamos a hablar para el área de la educación. Lo demás se pierde porque gran parte de las cosas las aprendemos en nuestra memoria a largo plazo y no de corto plazo, del corto plazo y no de largo plazo. Por eso es tan importante que tomen nota de las cosas que quieren consultar o de las que después quieren investigar para poder generar el cambio necesario para el éxito necesario. Todo lo hacemos con el cerebro. Digamos que el órgano más importante del cerebro, del cuerpo o del ser humano, es el cerebro. De hecho, es el único órgano que se estudia a sí mismo. Entonces, el cerebro es importante en el aprendizaje, el cerebro es importante en las cosas que realizamos desde el punto de vista técnico. El cerebro es importante desde el punto de vista del amor, es donde en el cerebro se generan las emociones y lo que sentimos. Simplemente que siempre utilizamos el corazón como insignia del amor, pero se genera en el cerebro. Claro, no podemos decirle a alguien, te amo con todo mi cerebro, como que no queda muy lindo. Entonces le decimos, te amo con todo el corazón. Pero en realidad lo que nosotros sentimos siempre es generado desde el cerebro. Esto lo digo como un dato interesante porque hay gente que desconoce esto, ¿verdad? Y creo que conociendo este concepto le damos más importancia a cómo
¿Y qué ponemos en nuestro cerebro? El cerebro es como una caja de ahorro. En la caja de ahorro hay lo que nosotros ponemos allí. Si nosotros no ponemos nada, está vacía, y si ponemos mucho, está muy llena, pero no se convierte, no se cambia. Si ponemos pesos colombianos o argentinos o guaraníes o pesos uruguayos o moneda o soles o lo que fuera, no se van a convertir en otra cosa que en lo que ponemos. Lo mismo pasa en nuestro cerebro. Si nosotros pasamos todo nuestro día pensando cosas negativas, si pasamos todo el día eh, tirando cosas negativas en el resto de la gente, si pasamos todo el día eh, de una forma gris, lo que vamos a tener cuando sacamos cosas de ahí son esas mismas situaciones o esas mismas actitudes. Entonces, por eso es tan importante lo que ponemos, y lo ponemos desde lo que estudiamos de manera visual, las cosas que aprendemos, las que vemos en YouTube, lo que vemos en la televisión. Pero el 90% de las conversaciones que nosotros tenemos en nuestra vida son con nosotros mismos y se llaman pensamientos. Y lo hacemos mientras vamos a hacer un mandado, mientras vamos a hacer, estamos viajando, estamos pensando. ¿Qué ponemos en nuestros pensamientos? Tiene que ver con lo que después sucede en el cerebro y las actitudes que tenemos y lo que generamos en el resto de la gente. Hay tres cosas, volviendo a la educación específica, hay tres cosas que hacen que el alumno aprenda más. Venimos de generaciones donde aprendimos o hemos aprendido desde la repetición. Pero este concepto o ese aprendizaje muchas veces no se queda en nuestra memoria a largo plazo. Los alumnos aprenden de forma equivocada y a veces el docente, para irse a hacer un masterado, un examen de un máster o lo que fuera, también lo hace de forma que no es la adecuada. Hay tres aspectos que el alumno, seamos nosotros alumnos o seamos un salón de conferencias, para aprender tienen que existir tres cosas: motivación, inspiración y ser ejemplos. Cuando nosotros generamos en el alumnado una motivación, del alumno se prepara para empezar a aprender. Porque con esa motivación se capta la atención. La atención es algo que el cerebro le gusta vivir en su zona de confort, no quiere nada que lo complique. Entonces, para salir de ahí, necesita tener una motivación y que esa motivación le ayude a poner la atención en lo que el docente está diciendo. Por eso es tan importante, no importa la materia que uno está dando, compartir experiencias, vivencias, historias, que motiven al alumno a entender cómo funciona. Lo otro es la inspiración. Cuando los alumnos se inspiran, aprenden, porque esa inspiración genera en nuestro cerebro emociones de aprendizaje. Eso queda sellado en nosotros. Nos queda la imagen, nos imaginamos algo, y eso es lo que nos saca de momentos críticos, pero además es lo que nos ayuda a aprender. Hoy está comprobado que aprendemos por emociones. Entonces, cuanto más momentos de emociones tenemos en un aula, mayor aprendizaje tenemos. Y el otro tema es ser ejemplos. El que enseña necesita tener esa incorporación de ser ejemplos para que la actitud y cómo te ve el compañero o cómo te ve el alumno sea la adecuada para poder aprender. Una de las herramientas que tenemos y que son importantes tiene que ver con cómo nosotros qué hacemos para aprender.
Y hay un concepto, pasarles un tips para poder aprender en nuestra memoria de largo plazo. Nos suele pasar que vemos a los jóvenes prepararse para un examen. Ese examen estudiamos horas y horas y horas, a veces días para ese examen. Llega el momento del examen. Ese concepto, trasladarlo en nuestra mente con nuestras propias palabras, como decodificarlo o traducirlo y entenderlo con nuestras propias palabras. Una vez que realizamos esto, apuntar en un papel lo que estamos entendiendo de ese concepto, pero esto tiene que ser físico. No tenemos que apuntar en un WhatsApp, no tenemos que apuntar en una computadora, tenemos que apuntar nuestra mano, la virome o el lápiz y el papel generan en el cerebro algo que hace que selle lo que nosotros estamos poniendo allí. Entonces, es vital, aprender el concepto, pasarlo a nuestras palabras o a nuestro entendimiento, apuntarlo con nuestras propias palabras, pero apuntarlo con nuestra propia mano, y después que lo apunté con nuestra propia mano, volver a repetirlo un par de veces, pero sí lo que está ahí hecho por nosotros, y eso se guarda en nuestra memoria de largo plazo. Este es un concepto interesante de aprendizaje. No lo podemos hacer con todo, pero lo podemos hacer con cosas puntuales, situaciones puntuales. La importancia del cambio, la importancia de cambiar. Tenemos como docentes, en general, como alumnos, como familiares, como directivos, no queremos incorporar cosas nuevas. Hicimos las cosas durante toda nuestra vida de una forma determinada. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es el desaprender. ¿Cómo desaprendo lo que aprendí en la niñez para darme cuenta de que eso era bueno para antes, pero hoy, 30 años después, ya no tiene el mismo resultado? Tengo que desaprender para volver a aprender. Al humano le cuesta muchísimo. Tiene que ver con sus creencias limitantes, tiene que ver con sus entornos, tiene que ver con los paradigmas que necesitamos cambiar. Pero una de las cosas que también no hacemos a veces es incorporar porque lo que nos guste no significa que sea bueno. Y Mahatma Gandhi fue un líder hindú, ustedes saben, todos conocen de lo que ha generado en esa nación y en el mundo y en muchas personas. Una vez una señora se había ido a escuchar una charla de Gandhi, y al terminar la charla, la señora le dijo de que quería pedirle un favor porque su hija, que tenía 12 años, comía mucho azúcar y que él necesitaba, o que ella necesitaba, que como lo veía como un líder, él pudiera hablar con ella para poder generar ese cambio. Entonces Gandhi le dijo, sí señora, yo no tengo problema, vamos a hablar con su hija, pero le voy a pedir que venga la semana que viene, porque vamos a poder hablar más tranquilos. Y bueno, pasó la semana, la vida normal, cuando llegó el momento, esta señora y su hija estaban en el lugar, y cuando Gandhi terminó de esa reunión que tenía en forma semanal en ese lugar, esta señora se arrimó y le dijo, maestro, ¿se acuerda? Yo estuve la semana pasada, hablamos de que mi hija comía azúcar y yo necesitaba en realidad que ella dejara de comer azúcar y para nosotros sería tan importante que esto pudiera suceder. Y él le dijo, sí, no hay problema. Habló Gandhi 15 minutos con la niña, así como el docente puede influir en el alumno, y la niña se fue feliz porque iba a dejar de comer azúcar, ya había tomado la decisión, había planeado cómo hacerlo. La madre se estaba yendo y se volvió porque vio que a veces uno no puede con eso de saber qué es lo que pasó.
Y le pregunta a Gandhi, maestro, yo le quiero agradecer primero por lo que usted ha logrado, pero quiero preguntarle, no me quiero ir sin preguntarle, ¿por qué usted no le dijo lo mismo a mi hija hace una semana? A Gandhi la miró, se sonrió, la miró a ella, miró a su hija y le dijo, porque hace una semana yo también comí azúcar. Lo mismo pasa en nuestros entornos y lo mismo pasa en nuestro trabajo. Tener cambios, porque estos son las actitudes que generan cambios en las personas. Para mejorar el aprendizaje, para mejorar los estados de ánimo, para mejorar la percepción, para mejorar el rendimiento, para mejorar en realidad el lugar donde vivimos. Es tan importante apuntar a la persona. Como dice alguien, los técnicos que no tienen compromiso, que no tienen como el corazón puesto en lo que hace, son personas con mucho conocimiento, pero que son lo único que tienen. Están vacíos, ¿verdad? Uno no solamente tiene que enseñar en el aula o en los entornos lo técnico, tenemos que poner persona, tenemos que poner lo que la gente necesita tener, porque después eso técnico lo tiene que ir a desarrollar en algún lugar. Y te hiciste una carrera, hiciste un máster en el exterior, sos genial, sos muy buen abogado, arquitecto, ingeniero, contador, no importa. Hiciste un máster en el exterior de auditoría, lo que fuere. Pero después no gestionás situaciones críticas. Y todo lo que hiciste por un lugar se te cayó por el otro. Por eso es tan importante este tema que hace que las personas pongan foco en el 80% del éxito de tu vida profesional. El 80% del éxito de tu alumno, el 80% del éxito del docente, de la institución, no es lo que estás enseñando, es cómo gestionar las situaciones. Porque todas las universidades enseñan lo mismo. La diferencia es cómo gestionan el aprendizaje. Entonces necesitamos trabajar mucho con eso. Como dice en el libro, me gustó poner que el docente educa a sus alumnos, transforma vida y genera líderes, o deja de hacerlo a cada paso y en cada clase, en cada oportunidad. El docente es el faro. Lo que pasa es que a veces el faro se apaga, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus propias vivencias y sus propias realidades y sus propias historias. Entonces, ¿cómo gestiono eso que me pasa en el aula? ¿Cómo yo puedo mejorar desde el punto de vista del manejo de mis emociones cuando pasan cosas en los grupos de WhatsApp donde se dicen cosas que a veces no se tienen que decir y la gente hasta se pelea por WhatsApp y después entra a su lugar de trabajo, en este caso una institución educativa o un aula, influidos por algo que pasó 5 minutos antes en un grupo de WhatsApp porque alguien dijo algo que comprometió su persona o la ofendió? Y toda esa clase, yo voy a estar dando mi clase, pero mi mente va a estar pensando en esa situación. Una de las cosas que el cerebro hace más es inhibir. Inhibir significa que yo estoy haciendo algo, pero mi mente está haciendo otra cosa. Mi mente está a kilómetros de acá. Mi pensamiento no está en lo que yo estoy haciendo. Lo estoy haciendo en forma automática, lo hago todos los días, pero mi mente está en una situación puntual. Eso se llama inhibir. Y aprender a que el cerebro no inhiba es una de las cosas importantes que necesitamos tener como seres humanos para poder tener éxito en situaciones puntuales. Identificar las emociones es vital para subsistir. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si en nuestra generación, hace 30 años atrás, a los niños, o hace 20 años atrás, a los niños y a los jóvenes se les hubiera enseñado a identificar lo que sentían? ¿Ustedes creen que habría tanta drogadicción, tanto problema de relacionamiento, tantas familias disfuncionales, si hace años atrás se nos hubiera enseñado a identificar las emociones y actuar en consecuencia? Por eso hablamos de esto, de la importancia de identificar las emociones.
de identificar lo que nos sucede, la autoconciencia del ser, la autoconciencia de entender por qué mi compañero de trabajo en una institución actúa como actúa. Yo puedo no justificar las acciones de un alumno, las acciones de un padre, puedo no justificar la acción de un directivo, de un director, puedo no justificar la acción de un colega, pero cuando yo entiendo la emoción que lo hace actuar como actúa, influyo en esa emoción y entiendo también el entorno que tiene en ese momento que está actuando, la manera en la cual voy a realizar mi respuesta va a ser diferente. No voy a dar una respuesta desde mi persona defendiendo mi territorio solamente. Voy a dar una respuesta desde más global, desde el punto de vista de la situación, qué es lo que está sucediendo. Y es vital y es importante entonces poder identificar si tengo miedo, si tengo frustración, si estoy furioso, si estoy celoso. ¿Qué me pasa? Y esto, hablamos un poco de esto en nuestras conferencias, y la identificación de las emociones es vital para generar respuestas con mayor inteligencia emocional. Así como hay personas con inteligencia emocional, si tenemos muchas personas que tienen buena inteligencia emocional en una institución educativa, convertimos esa institución educativa en una institución con inteligencia emocional. Las instituciones son su gente, no son sus puertas, sus ventanas, no, es su gente. Nosotros somos parte de lo que hacemos. Lo demás son recursos, pero es su gente la que hace que esto cambie, ¿verdad? Otro que nos es importante para nosotros decir, que ya hablamos un poquito de esto, es la enseñanza y el aprendizaje. Tratar de aprender de forma diferente y de enseñar de manera distinta. Obtener recursos de cómo hoy sabemos que funciona nuestro cerebro y cómo hoy sabemos que podemos cambiar la actitud de un tercero, sus objetivos, sus metas y sus resultados para nosotros mismos. Cómo cambiamos la enseñanza y el aprendizaje desde el lugar donde estamos. Es vital, es importante. El manejo de la atención es algo que siempre tiene que haber. El tema de la motivación, porque cuando una persona está motivada, el cerebro genera sustancias que generan como una apertura en el cerebro que hace que nosotros podamos aprender de una manera determinada. Lo mismo pasa con la atención. Si yo no tengo la atención en lo que el docente está diciendo, no voy a aprender. Tener de memoria durante un tiempo determinado y después me voy a olvidar. Pero la atención se requiere teniendo mucha más habilidades de enseñanza desde la persona. No importa si lo que yo enseño es contabilidad o son licenciaturas o materias que son muy racionales. Lo racional está bien y hay que aprenderlo tal cual está. Si sos un abogado, las leyes no se pueden cambiar, o sea, algo que va paralelo a ese aprendizaje. Y yo me refiero a lo que va paralelo a ese aprendizaje, que hace que ese aprendizaje se genere con mayor exactitud y por mucho más tiempo. Hablamos un poco también del síndrome del niño emperador. Este es un síndrome que nació o que se generó en Estados Unidos algunos años atrás. Hoy lo tenemos por todo el mundo. Así como eran los emperadores en la antigüedad, los niños hoy solamente quieren cumplir su requerimiento. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Estos niños se generaron o se generan en hogares donde no existen los límites. Si uno no desconoce algo, lo que hace está bien. Entonces, si yo como niño nunca tengo un límite, y es más fácil para los papás siempre estar dando, te compro esto, te compro lo otro, te soluciono esto, te soluciono lo otro, y este niño hay vivencias que no tiene y que desconoce, más
esa imagen de que no hay, no hay una meta o no hay algo para cumplir, esa imagen o esa idea de que todo se puede, no hay un permiso para hacer tal cosa o para hacer tal otra. Entonces, eh, como siempre digo, lo que pensamos cambia nuestro cerebro. Entonces, estos niños vienen de lugares donde la forma que aprendieron y los conceptos que aprendieron alineados a esa forma hace que piensen como piensan. Y para ellos ese pensamiento está bien, porque es lo que viven en sus hogares y en los lugares donde tienen mayor actividad. Lo difícil de esto es cómo yo convivo con estos niños si lo tengo solamente 4 horas por día, o en los casos que el colegio da o la institución tiene enseñanza todo el día, ¿cómo hago? Porque después vuelve a la misma realidad y vuelve al mismo entorno. Y lo que yo le estoy enseñando acá en 3 horas o en 4, él vuelve a una realidad diferente y no la puede cambiar. Entonces hablamos de algunos temas que tienen que ver cómo yo trabajo con este síndrome, muy de a poco, pero no en cantidades. Quiere decir que si nosotros tenemos o alguien tiene en un aula varios chicos con estas características, no pueden trabajar con todos los chicos. Este es un trabajo individual. Este es un trabajo que se necesita tener con 1 o 2 chicos y tener consecuencia en el trabajo. Va a haber que trabajar mucho, va a haber que explicarlos por qué. Y también a medida que los chicos van teniendo pequeños cambios, ver que esos cambios se notan para que el niño encuentre, o el joven, hay niños y hay jóvenes, ¿verdad? Y hay personas grandes también, encuentren que el esfuerzo que están haciendo se está viendo y el resultado se está viendo. Entonces, ustedes tienen que, la idea es plantar esa semilla, pero regarla apenas se pueda lo más posible para que el cambio siga actuando, porque ese niño va a tener una resistencia cuando va a su hogar. Entonces, también tenemos que tener el tiempo para hablar con las familias y explicar la otra visión. No desde el punto de vista, o sea, poniendo los objetivos claros para el día de mañana. Si yo quiero que el día de mañana mi hijo sea exitoso y tenga determinadas habilidades y tenga determinadas oportunidades de crecimiento, necesito trabajar con él en eso. Entonces el docente tiene que ir más allá, tiene que trabajar también con los papás. Y yo sé que para esto no hay tiempo, pero si con que ustedes saquen de un momento crítico a un niño por aula, van a estar cambiando parte de la sociedad el día de mañana. Es mucho, algo pequeño, ¿verdad? El otro es el arte de las relaciones. El 1% de los problemas que tienen que ver con relacionamiento interno o con relacionamiento entre las personas es justamente cómo me afecta lo que piensa de mí, cómo me afecta lo que actúa, cómo me afecta lo que me dice o lo que no me dice. Entonces, muchas de las cosas que suceden en los ambientes laborales tienen que ver con la percepción, no con la realidad. Yo creo que tal persona o tal persona actúa de determinada forma, o creo que tal persona o tal persona cree de mí determinada cosa, pero no tuve mi experiencia personal con esa persona para saber que eso es así. Esto pasa muchas veces o con algunos alumnos o con algunos compañeros que ingresaron al aula, al plantel, que son nuevos, o si nosotros somos nuevos en un lugar determinado, siempre va a haber gente que te va a decir que Juan o María o Pedro son de determinada persona. Y lo que yo siempre digo es que tenemos que tener nuestras experiencias personales con la gente, porque muchas veces eh, trabajamos con la influencia que los demás depositan en nosotros, o sea, con la visión de que los demás depositan en nosotros. Si a mí me dicen que Pedro es una mala persona y que no trabaja de forma adecuada y que no da bien las clases y todo lo demás, y 3 personas me dicen lo mismo y 4, yo lo percibo a Pedro de esa forma. Y hay un montón de cosas que dejo de hacer, porque para mí Pedro ya es de esa manera. Y una de las cosas para cambiar las relaciones o generar el arte de relacionarse es tener las propias experiencias. Esas en organizaciones
donde cuando ponemos a trabajar a las personas juntas, pero en forma real, primero esas personas lo primero que hacen es cambiar de actitud y tener una actitud abierta para poder generar un cambio en la organización. Y después se encuentran que esa persona con la que están trabajando ahora trabaja de forma diferente y tiene conceptos distintos a lo que les habían dicho. Y ahí empiezan a trabajar juntos. Y al empezar a trabajar juntos empiezan a ver resultados. Y al empezar a ver resultados, tu visión del otro empieza a cambiar. Es importante trabajar con la inteligencia emocional para cambiar el relacionamiento en nuestros entornos. Siempre tenemos que pensar de las personas, y esto es un proceso que muchas veces no hacemos, de dónde vienen, cuál fue su entorno, qué conocimiento tienen, qué es lo que sienten y qué es lo que buscan. Y esto es algo que no hacemos. ¿Qué conocemos de la historia de las personas? En nuestros ambientes laborales, en la educación, a veces en el aula, a veces en nuestros compañeros de trabajo, a veces en los directivos, hay personas difíciles, muy complicadas. Muchas veces les corremos o muchas veces tratamos de no hacer cosas en conjunto. Y hay un concepto de inteligencia emocional que dice que siempre detrás de una persona difícil hay una historia difícil y para cambiar la persona hay que ir detrás de la historia. Necesitamos conocer sus experiencias de vida para poder entender y comprender de qué manera podemos hacer de que esas personas empiecen a trabajar de una forma diferente, porque actúan como nosotros también los tratamos, ¿verdad? Hay unas neuronas que tenemos nosotros todos, que se llaman neuronas espejo. Esas neuronas lo que hacen es generar en el resto de la persona lo que nosotros hacemos, ya sea cuando generamos un saludo determinado o cuando tenemos una actitud de rechazo. Lo mismo estamos generando en el otro y lo hacemos de forma inconsciente. Por eso cuando una persona, por ejemplo, cuando uno bosteza, otra persona bosteza, el otro bosteza, no sabe por qué bosteza, pero terminó bostezando, no tenía sueño, pero alguien bostezó al lado. Uno se ríe, otro se ríe, otro se ríe, todos terminan riendo, no saben ni por qué. El último no sabe ni por qué se ríe. Porque estas neuronas lo que hacen es replicar en el resto de la gente situaciones puntuales que alguien está haciendo. Por eso, cada vez más hay problemas en los estadios de fútbol, en los lugares donde se manejan grandes masas, porque esto funciona también así, ¿verdad? Esta actitud que tiene un grupo de personas se traslada al resto. Entonces, nosotros hacemos. Para después tener algunas preguntas y demás, si es que tenemos, es el valor de los afectos, ¿verdad? El valor de generar todos nosotros, Maslow en su pirámide decía que todos tenemos esa necesidad de sentir contención, de tener contención, de sentirnos parte de algo. Por eso existen los clubes políticos, los clubes de fútbol, deportivos, las fundaciones, las organizaciones, porque somos parte de algo, esto nos une, y yo me siento bien ahí. Entonces, eso es lo que necesitamos las personas. Entonces, generar estos afectos en los ámbitos de trabajo y en los ámbitos de estudio son vitales para que el alumno o el equipo positivos y generen valor además de conocimiento. Porque lo que te va a hacer un cambio en la estructura es estas dos cosas juntas, el valor y el conocimiento. Valor desde el punto de vista del contenido, ¿verdad? De cómo eso aporta a mi vida de forma positiva, ¿verdad? Cómo yo puedo lograr mis objetivos el día de mañana utilizando estas experiencias de hoy. Entonces, esto es vital, llevarlo a los lugares de trabajo para poder generar en los entornos amigable de aprendizaje. Las inteligencia emocional son 5. Autoconciencia es de cómo nosotros analizamos lo que sentimos momento a momento. Cuando nosotros nos estresamos por una situación crítica, nuestro cerebro o nuestro cuerpo comienza a tener algunos cambios. Hay personas que tartamudean, otros empiezan a sudar, otras personas
les duele el estómago, otros palpitan, su corazón palpita más, tu organismo te da señales. Entonces, cuando uno hace caso a las señales, entiende que hay algo que está pasando, que lo está poniendo en un lugar donde no es el adecuado. Entonces hay que poner foco en lo que está pasando en ese momento o en lo que estamos pensando antes de que la bomba explote. Y este autoconocimiento, no solamente de nosotros, o autoconciencia, no solamente de nosotros, sino de otras personas. Nosotros podemos ver cómo personas en nuestros entornos empiezan a generar cambios en su tono de voz, en lo que fuere, y esto es vital. Alguien está por hacer algo que en realidad no tiene que hacer, ¿verdad? Es esto, es cómo gestiono esta situación. El otro es el autocontrol. Un tesorero sin autocontrol, ustedes se imaginan lo que sería, ¿verdad? Entonces, es muy importante para nosotros entender y comprender que el autocontrol es básico. Hay herramientas de autocontrol que nos ayudan a cambiar nuestro carácter y percibimos las cosas o actuamos ante las cosas que suceden. La empatía, más allá de ponernos en el lugar de alguien, es aprender a sentir lo que el otro siente. Siento su frío, siento su calor, siento su alegría, siento su tristeza, siento su necesidad. Entiendo por qué actúa como actúa. Entonces yo no voy hacia lo que está haciendo, sino voy a la raíz de por qué está haciendo lo que hace. Entonces ahí yo puedo generar cambio en la situación, en lo que está generando la persona y en la persona. La otra es la motivación, como hablamos anteriormente, la motivación es algo vital para poder generar el cambio que necesitamos tener para poder salir de momentos críticos, más que nada. Es el relacionamiento social. Siempre digo que es imposible que en una organización se tenga éxito si no tenemos un relacionamiento social adecuado, si no tenemos un relacionamiento social que nos permita llegar a lograr sacar lo mejor de nuestros entornos y nuestros asociados. Y bueno, esto es un poco la capacitación que teníamos para hoy y compartirlas con ustedes para mí es un placer. Esto en realidad dura 2 horas y media o 3 y yo lo que traté de hacer es un pequeño resumen de conceptos para que también ustedes después puedan investigar por su lado y tener un conocimiento más acabado de la importancia de la inteligencia emocional en la educación. Si tenemos alguna pregunta, estoy a las órdenes para responder. Un placer, muchísimas gracias entonces el compartir este momento. Y bueno, estamos a las órdenes siempre, un abrazo fraterno, que tengan una excelente semana.